aquí escuchando La Voz de la Verdad a través de Palito Ortega, que justamente nos estaba cantando esta canción, nos está indicando que estamos entrando al bloque de la doctora Graciela Janowski. Muy buenas noches, querida audiencia. Y bueno, una noche más tan hermosa y tan alerta, ¿no? Estaban anunciando que teníamos que estar alertas por este frente de tormenta. Dios proteja a los que están sin cobertura, ¿no?, con relación a esto. Pero bueno, tiene mucho que ver con lo que venimos justamente advirtiendo con relación a estas cuestiones de cambio climático. Pero entrando ahora en el tema de esta noche, tenemos dos temitas interesantes para comentar con relación a las actividades del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Visitó la zona fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza e incluso realizó una gira en el interior de un túnel de terror. Se mostró asombrado por el corredor subterráneo utilizado por los terroristas para infiltrarse en el territorio israelí. El funcionario de Naciones Unidas dijo que ha condenado reiteradamente los ataques de Hamas desde arriba y desde abajo, utilizando cohetes y túneles respectivamente. Hizo hincapié en que los civiles no deberían tener que vivir bajo la amenaza y el temor. Por otra parte, se anuncia que el primer cargamento de materiales de construcción enviado por donantes internacionales para iniciar el proceso de reconstrucción llegó hoy a la Franja de Gaza, informaron fuentes palestinas. Uno de los responsables palestinos de coordinación en el paso de Kerem Shalom, que une Israel con el sur de la Franja de Gaza, aseguró en un comunicado que los israelíes permitieron hoy el ingreso de 35 camiones cargados de cemento, grava y hierro para la construcción. Israel permitió, en coordinación con la ONU, el paso a través del cruce comercial de 15 camiones de cemento, 10 que transportaban hierro para la construcción y 50 cargados de grava que serán entregados, según acuerdos preexistentes, al sector privado palestino. Muy bien, y continuando entonces con esta información general, hay un tema que nos convoca muy particularmente y que nos interesa. Es la cuestión de la perspectiva, si se quiere, de la cuestión del cambio climático. Según un informe del Pentágono, el cambio climático amenaza la seguridad nacional. El 13 de octubre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos asegura que el cambio climático plantea riesgos inmediatos para la seguridad nacional, reconociendo que este fenómeno tendrá un amplio y costoso impacto en la forma en que la primera potencia militar del mundo lleva a cabo sus operaciones. En el documento titulado Hoja de Ruta para una adaptación al cambio climático, el Departamento de Defensa asegura que ha comenzado a trabajar para aumentar su capacidad de resiliencia y asegurarse así que su capacidad de reacción no se vea afectada por el aumento del nivel del mar, el aumento de los desastres naturales y la escasez de agua y alimentos en los países en desarrollo. Por otra parte, tenemos que en la 11 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se realiza en Perú, sostiene que el secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó este lunes que el calentamiento global es un multiplicador de amenazas, añadiendo que el aumento del nivel del mar y la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos podrían exacerbar los numerosos peligros, desde el riesgo de enfermedades infecciosas al terrorismo. Ahora bien, Cristina Figueras, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aseguró al respecto del informe del Pentágono: no hay duda de que el cambio climático descontrolado amenaza la seguridad nacional de muchos países y, en general, la estabilidad mundial. Los responsables militares van a verse confrontados a situaciones más y más difíciles para dar asistencia humanitaria ante fenómenos meteorológicos extremos. Tendrán que afrontar asimismo los efectos del cambio climático a sus cadenas de suministro. Es de vital importancia que los líderes militares se den cuenta
de los riesgos y se comprometan a aportar soluciones. Asimismo, ¿cuál es el papel de la defensa? Sobre la hoja de ruta del Pentágono, el Centro para el Clima y la Seguridad afirmó en un comunicado estar de acuerdo con el escenario esbozado por el informe, a la vez que urgió a los legisladores y tomadores de decisiones a seguir el camino trazado por estos militares. ¿Qué tema para desarrollar? Y no solamente esto, sino los actos de prevención. Esto va dedicado a los congresos nacionales, donde los legisladores nuestros, senadores y diputados, como así de estratos inferiores, es menester que consideren la perspectiva de esta situación, justamente en este momento que en Argentina se encuentra analizándose y revitalizando por alguna manera el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos. Qué importante es para nuestra nación y para nuestra patria grande que se considere la prevención en todas las áreas sociales donde es menester tener en cuenta esto respecto de las legislaciones. Y para seguir ahondando en este tema, nada mejor que un especialista. Anunciábamos que hoy nuestro programa de radio está engalanado con la visita del doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, del Instituto Gutiérrez Mellado de Madrid, España, doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo. ¿Qué te puedo decir? Este muchacho no sé si sabe algo, pero es profesor del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de Santiago de Dantas, Universidad Estadual Paulista. Función en Relaciones Internacionales con énfasis en defensa y seguridad internacional. Está con nosotros con motivo de su trabajo a desarrollar en la cuarta Conferencia Internacional 11 Simposio de América Latina y Caribe, análisis económico, social y político de la perspectiva que plantea la integración latinoamericana ante los nuevos ejes de poder global, el doctor Samuel Alves Soares. Muy buenas noches, querido doctor, y bienvenido. Realmente gracias por concedernos este tiempo y por enriquecer nuestro programa con tu presencia. Sabemos que separaste un tiempito para nosotros y bueno, todo tuyo. Contanos, ¿qué te parece toda esta historia de la problemática del cambio climático como amenaza, de la función de las Fuerzas Armadas con relación a los derechos humanos? Un tema muy interesante. Inicialmente, minha saudação a toda a audiência. Primero que nada, quiero saludar a toda la audiencia. Espero que, além da língua, que não é o espanhol, aunque mi lengua no sea el español, as ideias sejam suficientemente claras para que eu possa aproveitar a presença de todos vocês para debater temas tão relevantes. Que las ideas sean lo suficientemente claras como para poder debatir los temas, sobre todo estos temas tan relevantes. Tenemos que ir a un corte y seguimos. Y bueno, justamente pretendíamos hacer una intervención con relación a lo que venías comentando, doctor, que tiene que ver con la postura de Brasil en cuanto a la cooperación y la postura de Argentina en cuanto a priorizar la integración. Y justamente uno de los temas que veníamos conversando nosotros tiene que ver con que esto es una especie, entre comillas, de demanda global, porque las formas en que se está desarrollando, ¿no es cierto?, los polos de poder a nivel internacional hace que para tener voz y voto se haga necesario establecer objetivos comunes como continente, porque eso nos da más poder de negociación, a pesar de que algunos polos de poder no les guste mucho, ¿no es cierto?, pero es necesario para la protección de nuestros recursos naturales y para la protección de nuestras comunidades, ¿no?, esta defensa.
¿Qué podés decirnos al respecto? Eu compartilho inteiramente dessa visão, Comparto enteramente esa visión, porque o regionalismo ou a integração regional porque el regionalismo o la integración regional é uma resposta a uma globalização muito difusa, es una respuesta a una globalización muy difusa, em particular a sua dimensão da financeirização. y en particular a la visión del financiamiento. E é nesse sentido que, em particular, alguns governos sul-americanos dos últimos 10 anos, 15 anos, En particular algunos gobiernos sudamericanos en estos últimos 10 o 15 años tentaram e estão obtendo resultados satisfatórios, adequados, y están emitiendo resultados satisfactorios o adecuados no sentido de fortalecer a América do Sul en el sentido de fortalecer América del Sur, para dar respostas a esse novo cenário internacional. para dar una respuesta a este nuevo escenario internacional. E o que vem sendo retomado de um tempo para cá Y lo que se ha retomado de un tiempo a esta parte é a percepção de que não basta enxergarmos a América do Sul, mas também o Atlântico Sul. que no solamente no alcanza con Llegar. mirar a América del Sur, sino también al Atlántico Sur. Porque é nessa questão que está envolvido o tema das Malvinas. Porque en esa cuestión es donde está envuelto el tema de Malvinas Y la Antártida. y la E a Antártida. Antártida. E é nesse sentido que vem sendo fortalecido de um tempo para cá Y es en este sentido que esto se está fortaleciendo en un tiempo a esta parte, a zona de paz do Atlântico Sul. como zona de paz del Atlántico Sur. Então, quando nós enxergamos esse todo, a América do Sul e zona de paz do Atlântico Sul, Entonces cuando nosotros vemos a América del Sur y el Atlántico Sur como zona de paz, perdón, estamos mirando a região mais pacífica do mundo, estamos viendo la región más pacífica del no mundo. que diz respeito às relações entre os estados. Claro, respecto de las relaciones entre los Claro que há estados. outros tipos de violência, mas não entre os estados. Y, Por supuesto. y si me permite, doctor, creo que es de vital importancia comprender la necesidad del statu quo de mantener Latinoamérica como territorio de paz y a su vez neutral, como fue Suiza en la Segunda Guerra Mundial, porque no es difícil entender que el rumbo que están llevando las condiciones internacionales por factores de distinta naturaleza hace que en cualquier momento se necesite, ¿no es cierto?, de una colaboración latinoamericana para ser parte de uno u otro puesto ante una situación de guerra. Y yo creo que Latinoamérica tiene que esforzarse mucho en el área de defensa para establecerse como territorio neutral de paz, para protección no solo de sus comunidades y de sus recursos naturales, sino también como continente refugio para el futuro. Perfeitamente. Sim, mais uma vez compartilho dessa visão Más de una vez he compartido, e comparto esta visión. apenas vou adicionar um elemento. Y quiero solamente adicionar un elemento. A neutralidade exige uma condição de defesa. La neutralidad exige una condición de A defensa. Suíça foi neutra porque podia garantir a neutralidade. Claro, Totalmente. Suiza fue Muy neutral bien. porque podía garantizar esa Porque a neutralidad. neutralidade não é apenas uma sinalização de que um Estado diga sou neutro. Que la neutralidad no es solamente como una señalización de que ese Estado puede ser neutro, Mas precisa ter os meios para garantir a sua neutralidade. sino que necesita tener los medios para garantizar esa neutralidad. Lo cual nos lleva a lo que tantas veces decimos, es tan importante que nuestras Fuerzas Armadas estén preparadas con todos los niveles de armamento, de defensa, no para ir a la guerra, sino para decir, estamos dispuestos a proteger nuestra neutralidad. Exatamente. Porque os países sul-americanos, nesse sentido, eu diria que convergem
Los países sudamericanos, en ese sentido, yo puedo decir que convergen organizam a sua defesa para uma dissuasão. y ellos como que organizan la defensa, su defensa, para La disuasión, de la disuasión. disuasión. E não para uma ofensiva, y no para una ofensiva. o que é duplamente adequado Doblemente adecuado, ¿no? para as condições que temos na América do Sul Para las condiciones que nosotros tenemos en América del Sur. e quando comparamos a nossa condição de meios de defesa com os polos de poder do mundo. Claro, cuando comparamos nuestros medios de defensa respecto de los países polos o de polos poder de del poder mundo. del mundo. Porque as nossas condições sociais são tão injustas e tão desiguais Exacto, nuestras condiciones Que- sociales son tan injustas y tan desiguales que não seria possível ampliarmos ainda mais os nossos gastos em defesa. no sería posible ampliar todavía aún más nuestros Los gastos gastos en en lo que es defensa. respecto de la defensa. Pero sí rejerarquizar las prioridades. Sim, certamente. E depois desse preâmbulo um pouco amplo, Después de este preámbulo un poco amplio, eu gostaria de tratar da questão mais específica. me gustaría tratar una cuestión más específica. Quando o Conselho de Defesa Sul-Americano foi criado, Cuando el Consejo de Defensas fue creado, sudamericano fue creado, outro objetivo era também permitir que a América do Sul resolva as suas questões era que América del Sur resuelva sus cuestiones de uma forma relativamente autônoma. de una manera más autónoma, relativamente autónoma. E não que exista uma tensão profunda, mas há uma diferenciação ou uma busca por esta autonomia Y que exista una búsqueda por esta autonomía em relação a continente que possui no seu lado norte en relación a un continente que posee en su extremo norte a maior potência militar do planeta. la mayor potencia militar del planeta. E por esta razão eu vejo com um pouco de cuidado Por eso es que por esta razón yo veo como un poco de cuidado quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos visa estabelecer uma agenda de segurança viene a establecer una agenda de seguridad para todo o hemisfério. para todo el hemisferio. E é parte desta agenda, Y es parte de esta agenda, eu chamaria uma certa descaracterização das Forças Armadas. y yo lo llamaría como una cierta descaracterización de las Fuerzas Armadas, Que certamente em situações de grande calamidade pública que ciertamente en situaciones de grandes calamidades públicas, precisam atuar por falta de outras instituições. claro, precisarían actuar por falta de otras instituciones. Mas é preciso tomar cuidado Pero es preciso tomar cuidado de atención. esto, Prestar prestar atención. atención para que não se desvie as Forças Armadas para que no se desvíe a las Fuerzas Armadas da sua vocação específica, de su vocación, de su labor específica, que é a defesa que es la defensa, e não a segurança no sentido amplo. y no la seguridad en un amplio sentido, Claro, porque que abarque eso es- otras áreas. Hay otras fuerzas encargadas de la Exactamente. seguridad interna. Ou da segurança interna, O de la seguridad ou interna, de outras dimensões o de otras que dimensiones. outras instituições do Estado devem Exacto. tomar à frente e são as suas obrigações. Claro, que deberían tomar otras instituciones que también son del Estado, hacerse cargo de su labor. Por que eu levanto esta questão? Porque yo pongo esta cuestión Por duas razões. por dos razones. Uma é que um emprego ampliado das Forças Armadas, Un prego, Un empleo. o emprego sí, ampliado un empleo ampliado, em outras áreas, una función ampliada en otras áreas. que se torne papel, role Exato. constante
que se torne un rol constante nos fragilizará no ponto de vista da democracia. Claro, nos fragilizará, o sea, sería más frágil más desde el vulnerable. punto de vista de la democracia. Caso bastante visível desta situação ocorre no Brasil, Un caso muy visible de esta situación ocurre en Brasil, que mesmo governos progressistas que los mismos gobiernos progresistas têm empregado as Forças Armadas tienen empleadas a las Fuerzas Armadas cada vez mais crescentemente cada vez más crecientemente no campo da segurança pública. en el campo de la seguridad pública. E as Forças Armadas não possuem nem doutrina, Y las Fuerzas Armadas no poseen la doctrina, nem meios, ni los medios, nem vocação ni la vocación para tratar de questões que são de natureza policial. para tratar cuestiones que son de naturaleza policial. Esto está directamente relacionado y es proporcional a el desarrollo de una cultura que se ha venido dando este tiempo a nivel internacional en determinados países, que es la cultura de la impunidad. A causa de la impunidad se ha descreído del poder ético y moral que ciertas fuerzas dedicadas con vocación a la paz interior, ¿no es cierto?, se han visto quebrada esa confianza pública en estas fuerzas. Entonces los gobiernos, con tal de mantener la paz interior, se ven en la obligación de poner a las fuerzas que tienen que estar dedicadas a la paz, de la protección de las fronteras, a tener que desarrollar un trabajo que no le es propio. Exato. Mais uma vez eu concordo com essa posição. Más de una vez yo concuerdo con esta posición. Porque esta situação nos leva Porque esta situación nos lleva a emprego excessivo da força a un empleo excesivo de la fuerza por parte dos estados, por parte de los estados, o que é uma afronta aos direitos humanos. que va en contra que de va en los contra de los derechos derechos humanos. Es una afrenta. Es Porque una mesmo, afrenta. mesmo fora da lei, Porque así como está fuera de la ley, não é inimigo do Estado. no es el enemigo É del Estado. fora da lei. Está fuera de la ley. Ele deve ser julgado e a justiça é que deve resolver o que deve ser feito. Exacto, entonces tiene que ser juzgado y es la justicia la que tiene que decir qué es lo que tiene que ser Porque hecho. as Forças Armadas, mais uma vez, no limite, Porque las Fuerzas Armadas, más de una vez en un límite, a sua vocação é aniquilar o inimigo. Claro. la vocación de las Fuerzas Armadas en realidad es aniquilar al enemigo. Claro, o sea, son dos doctrinas de enseñanza, completamente de distintas. formación muy distintas. ¿Me entendés? Porque uno tiene que proteger de un agresor externo, ¿no es cierto? Y el otro tiene que llevar al mantenimiento de la paz interior y restablecer respecto de la agresión de impunidad en contra del orden social interno. Exacto. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice, donde entra a jugar, por un lado, la importancia de la legislación interna y por el otro lado, la verdadera ejercitación de la justicia ante la ley, ¿no es cierto? Y el compromiso ético-moral de una y otra fuerza de servir a los intereses del Estado. Y hay un punto, yo considero, doctor, que es importante separar los objetivos que no son negociables en cuanto a los objetivos del Estado, objetivos estaduales, y los objetivos que pueden tener los partidos políticos influenciados por su ideología en cuanto a la técnica para aplicar que ellos estimen más importantes para desarrollar esos objetivos estaduales, de manera tal que debe haber objetivos de carácter estaduales, nacionales, que son indiscutibles, que no se pueden negociar, y cada partido ofrecer qué técnica expone o sugiere para llevar adelante el cumplimiento de esos objetivos. Son dos cosas muy distintas que hoy en día se están entremezclando entre sí y se corre riesgo, ¿no es cierto?, en cuanto a la paz que todos anhelamos. Certamente.
Eu ainda acrescentaria, eu tratei de uma fragilidade, que é a fragilidade democrática. Y yo solamente hablé de una fragilidad, que es la fragilidad democrática. E acrescento somente mais um ponto a essa questão. Y quiero agregar un punto más a esta cuestión. A segurança é, antes de mais nada, uma percepção. La seguridad es más que nada una percepción. Os governos, dado uma situação de urgência, Los gobiernos, dada una situación de urgencia, acabam por apresentar, e não por má fé, acaban por presentar, y no por una cuestión de fe, de mala fe, cenário do futuro un escenario de futuro que é muito alarmante. que es muy alarmante. E com a apresentação desse cenário do futuro, que poderíamos chamar de uma escenificação, Y esa presentación de ese escenario del futuro, que podríamos llamarlo escenificación, Escenificación, como una dramatización. como una dramatización, Como una dramatización. exacto, eso sería la palabra. muitas vezes os estados falsamente Muchas veces los estados falsamente vendem a segurança venden la seguridad em detrimento da liberdade. en detrimento de la libertad. E é importante que fiquemos atentos, Y es muy importante que prestemos porque atención. usualmente concordamos em reduzir a nossa liberdade Porque usualmente nosotros estamos de acuerdo en reducir nuestras libertades em benefício de uma possível segurança. en beneficio de una posible seguridad. Essa é a questão da fragilidade democrática. A outra fragilidade é estratégica. Esta es una cuestión de fragilidad democrática, y la otra fragilidad que quiero tratar es estratégica. Que é aquela exatamente, se nós afastarmos as Forças Armadas da sua vocação original, Que si nosotros apartamos a las Fuerzas Armadas de su vocación original, debilitamos a defesa, por exemplo, de cada país ou da América do Sul. claro, em particular. debilitamos la defensa de cada país o, por ejemplo, de América del Sur en particular. Excelente, excelente postura. Realmente es muy importante, y nosotros al respecto hemos planteado una disyuntiva en Naciones Unidas con relación a la seguridad nacional versus el derecho a la vida. Es un tema sumamente importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces en aras de la... O sea, por eso hablamos de que los extremos se extravían, ¿no es cierto? Y es muy importante tener la capacidad de ecualizar en armonía los extremos, porque hoy ya no se trata de visión o fuerza de derecha o visión o fuerza de izquierda, sino que se trata realmente de formalizar y consensuar objetivos, por ejemplo, continentales, a partir del consenso de objetivos nacionales para delinear una política de Estado continental. Porque esa política de Estado continental es como si fuera una constitución nacional, y cada constitución de cada provincia tiene que estar de acuerdo con esa constitución. Por eso es tan importante el alcance de visión de quienes nos gobiernan, ¿no es cierto? El desafío para las mentes de los que están capacitados en las áreas de estrategia de defensa internacional para visualizar la protección de la paz continental dentro del marco de las políticas globales, para que no seamos usados por una u otra potencia, ¿no es cierto? Y mantengamos la protección de nuestros ciudadanos. Doctor Suárez, realmente nos sentimos honrados con su presencia. Hay un mensajito acá. Sí. Sí, Ricardo se comunicó con nosotros y dice: felicitaciones al doctor por sus claros conceptos. Es verdad que el uso de la fuerza sobreviene cuando fracasa la política, pero contribuye si hay integración, diálogo y objetivos comunes. Respecto del cambio climático, coincido con él, ya que el ambiente geográfico y social donde deben actuar se ve y verá afectado. Bueno, para concluir con este programa tan particular,
Quiero darle las gracias al doctor Suárez. Si el tiempo lo permite, es un continuo invitado para estar acá presente entre nosotros. Realmente nos ha instruido mucho su presencia. Y bueno, quiero dar las gracias también a la doctora María Montserrat Chairó, y esperamos contar bueno, con más de su presencia el miércoles que viene, que se inicia el seminario tan interesante. Y bueno, para cerrar este programa, hay un dicho muy importante que me han acercado, que me siento muy identificada y lo quiero compartir. Y dice así: gracias. Gracias a los que me han fallado una y otra vez. Gracias a los que hablan sin saber. Gracias a los que van de amigos y no lo son. Gracias a los que sonríen a la cara y mienten a la espalda. A los que me han mentido. A los que me han roto sus promesas. Gracias a vosotros hoy soy más fuerte. Qué bueno que está esto, por Dios, realmente. Quiero darle gracias a Dios porque me permitió la oportunidad de conocerlos a todos ustedes, de tener esta posibilidad de compartir con ustedes todo esto que hemos dado en llamar el programa de Despertando Conciencia de la Fundación Argentina Las Naciones, Camino a la Verdad. Que no quiere decir que seamos perfectos, pero sí fieles y leales a lo que nos propusimos, ¿no es cierto? Que es honrar la cultura de la integridad, ser íntegros y coherentes con los objetivos que nos hemos propuesto y ayudar a la mayor cantidad de gente posible a que también lo sea. Te esperamos el miércoles que viene de 19 a 22 y bueno, y si podemos lo traemos al doctor de vuelta, Dios dirá, porque sabemos que el miércoles empieza el congreso. Bueno, muchas gracias y chau chau, hasta el miércoles que viene.